Sean bienvenidos una vez más a esta serie de enseñanzas que tienen el propósito de capacitar al servidor para el ministerio, en este caso en particular de evangelismo. Es un gusto que nos puedas acompañar. Como siempre deseamos que la palabra de Dios expuesta se vuelva fruto agradable al Señor. El día de hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas a la que hemos titulado Siguiendo al Maestro, siendo este el primer mensaje e introducción al propósito de esta serie. Leamos juntos la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Estoy seguro que cuando Pedro y Andrés, quienes aparecen en esta porción de las Escrituras, escucharon la voz de Jesús llamándoles a seguirle y convertirse en pescadores de hombres, jamás imaginaron la magnitud de las palabras y el compromiso, además del privilegio que estaban aceptando al dejar sus redes para seguir a quien se convertiría en su maestro. Al igual que Pedro, Andrés y cada uno de los discípulos del Señor que fueron llamados por Él para la predicación del Evangelio a lo largo de la historia de la Iglesia, nosotros también hemos sido llamados a compartir las buenas noticias de salvación, de las cuales Jesús habló desde que inició su ministerio terrenal. Esto se muestra de forma clara en la Gran Comisión, la orden de predicar las buenas nuevas. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice lo siguiente: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, al igual que lo hizo Jesús. De esto parte la necesidad de ser capacitados en el desarrollo del llamado que Jesús nos ha hecho. No hay mejor forma de capacitarnos que a través de las Escrituras, y no hay mejor ejemplo a seguir que el del que nos ha hecho el llamado. Jesús es el ejemplo de compasión por los perdidos, es el más grande ejemplo de paciencia, es el más grande ejemplo de misericordia, el más grande ejemplo en la enseñanza, el más grande ejemplo en la doctrina que debe predicarse. Él es el ejemplo perfecto de la comunión y dependencia que debemos tener de Dios. Es el ejemplo perfecto de la fidelidad que un ministro debe de tener para completar su llamado. Cada una de las cualidades que formaban parte de Jesús y provenían de su propia naturaleza y atributos deben ser nuestro ejemplo para seguir como evangelistas. Por supuesto, si deseamos de corazón ser fieles a nuestro llamado de predicar el Evangelio. Si se trata de predicarle a los perdidos, no importando la edad, la condición del mismo, las situaciones, si se trata de defender el Evangelio con la apologética, debo preguntarme siempre: ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo haría Él? Y seguir su ejemplo. Si hemos de seguir a Cristo, debemos hacer las cosas como Él las hizo. Debemos ser servidores evangelistas y evangelizar como Él lo hizo. Es decir, nuestro ministerio como evangelistas debe mostrar no solo una integridad en el mensaje que proclamamos, sino también en nuestras propias vidas, así como Jesús. Cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, dijo: Venid en pos de mí. Literalmente estaba diciéndoles que siguiera sus mismos pasos, el mismo camino,
el mismo llamado de compasión por las almas perdidas. Ellos dieron una respuesta al Señor e inmediatamente dejaron sus redes, su pasado, para servir al Señor. Él los enseñó. Él mismo dijo: yo los haré pescadores de hombres. Pedro y Andrés no eran aún servidores entrenados por completos, pero Jesús los preparó para realizar esta tarea tan llena de responsabilidad, pero también de honor, a través de cada una de sus enseñanzas, a través de cada uno de sus actos y de su vida misma como testimonio del mensaje que portaba. Él discipuló a estos hombres para que pudieran cumplir su ministerio. Y ese es el propósito principal de esta serie. No se trata solamente de adquirir el conocimiento del mensaje que predicamos, se trata también de conocer al Maestro por excelencia del evangelismo para imitarlo. Se trata de tener comunión con Él y sentarnos a sus pies como los discípulos lo hicieron para escuchar su palabra y dar de gracia lo que recibamos y recibieron ellos de Él. Seguir al Maestro hasta parecernos más a Él no es un camino fácil, eso es seguro, pero también es seguro que el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos fortalece y perfecciona a través de las Escrituras para que Jesús crezca y nosotros menguemos. Hermano, hermana, servidores del ministerio de evangelismo, como cristianos somos llamados a parecernos cada día más a nuestro Salvador y como servidores a seguir su ejemplo. Jesús te ha llamado a ir en pos de Él, pero también a ir en pos del que está perdido, sin Dios y sin esperanza alguna, como alguna vez también lo estuvimos tú y yo. Debemos predicar en medio de las tinieblas en las que alguna vez estuvimos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy somos embajadores del reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, como embajadores, representemos dignamente el reinado que pertenecemos. Como quien ha sido salvado, llevemos el nombre de nuestro Salvador. Como discípulos, sigamos las pisadas de nuestro Maestro. Que Dios les bendiga.